Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están mirando por las redes sociales. Que Dios les siga bendiciendo. A todos los hermanos, estamos en la Iglesia Asamblea de Dios Misionera. Efesios capítulo 1, versículo 15, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento que me permites poder llevar el mensaje de tu palabra. Sea tú glorificándote, sea tú haciendo la obra, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo quiero comenzar esta palabra, que no solamente nosotros debemos venir a la iglesia, no solamente debemos cantar y adorar al Señor, no solamente es estar acá, no solamente es venir aquí, cantar, regocijarnos y adorar. Una de las cosas que la iglesia debe tener es espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Tiene que haber en nosotros ese espíritu de sabiduría y de entendimiento de las cosas de Dios. Porque si no, somos como viento que es llevado por doquiera. Somos como una cama que arrebata el viento, llevado por todo viento de doctrina. Tiene que haber un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para nosotros poder comprender el conocimiento que tenemos en Él. Si nosotros no hacemos eso, estamos perdiendo nuestra vida en la iglesia sin conocer a Dios, sin entender a Dios, sin poder comprender las cosas que tiene para nosotros. A veces desear algo material es bueno, pero mucho más es comprender por qué vienen las cosas. Tener no solamente celo de hacer las cosas, sino el entendimiento y la ciencia para tener celo. Por eso, amados hermanos, una de las cosas que el apóstol Pablo pedía es espíritu de sabiduría. El mismo espíritu de sabiduría que le dio Dios a Moisés cuando estaba pastoreando, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y estando allí vino un espíritu de sabiduría y de revelación. Él siempre había escuchado y él siempre había entendido que existía un Dios invisible, un Dios, y se mantuvo firme mirando al invisible, algo que no se mira, algo que no se puede comprender. Él estuvo firme a pesar de los problemas que hubo, a pesar del error que cometió, a pesar del pecado que había cometido. Él se mantuvo firme. Firme en aquel que no veía, pero un día aquel que era invisible se hizo visible y le pudo entender el misterio que estaba guardado 400 años atrás y que Dios le había dado a Abraham. Dios le había dado a Abraham un pacto, y en ese pacto ciertamente, dice el Señor, tu pueblo, tu nación, tu familia entrará a Egipto y será allá esclavo por 400 años.
Todo ese tiempo era tiempo de Dios para ser esclavo, pero hay un tiempo de Dios para ser libre. ¿Cuántos lo creen? Hay un tiempo de Dios que Dios te da para ser libre. Y tienes que tener entendimiento de las cosas. Ese espíritu de sabiduría que vino sobre él era como el Dios Abraham. Era como un Dios para el pueblo, porque Dios le dio un espíritu de revelación desde Génesis. Todo el Génesis, algo que él no vivió, algo que preguntaban, algo que ellos indagaban. Hasta el día de hoy estamos la ciencia observando, mirando, haciendo análisis si lo que escribió el hombre que tenía sabiduría y revelación era real o mentira. Todo lo que tenemos hoy de conocer, de tener fe y esperanza, provino de un hombre que se le revelaron las cosas. Provino de aquel que siempre se mantuvo viendo al invisible, pero no lo veía, pero se mantuvo como mirándolo. Y aún cuando estaba lo visible, bien ellos podían ver una nube, pero él le hablaba cara a cara. Y la gente pensaba que estaba loco. Para él ya Dios era visible, pero para otro no era visible. Y se veía como que hablara al invisible, como hablar al aire, y como le hablaba a un compañero, pero no había nadie. Él estaba hablando cara a cara con Dios. Yo no sé qué etapa de tu vida tú estás hablando con Dios. De algo que tú no ves o de algo que tú sientes, que tú palpas, que tú puedes palparlo, hablarle y que te responda. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás así, pero es necesario que tengamos espíritu de sabiduría. Santiago nos habla que el que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios. Dios es bueno, amado, para darte sabiduría y para que puedas comprender. Porque si tú no comprendes qué fe, qué esperanza tú tienes, ¿tú tienes esperanza de qué? ¿Tú tienes fe en quién? ¿Lo has visto? ¿Has escuchado su voz? ¿Has entendido lo que quiere para tu vida? Porque si alguien ha entendido lo que Dios tiene para su vida, deja todo. Deja completamente todo y se dedica a hacer lo que Dios le mandó. Pablo tenía un deseo de servirle a Dios, tanto que perseguía a la iglesia. Pero un día vino un espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso es lo que Dios desea de nosotros acá actualmente. Y le dice que Él conoce la fe y la esperanza y se ha escuchado de ese amor que tiene para los santos. Pero Él está orando a Dios para que no se quede solamente de fe, esperanza y amor, sino que entre en nosotros un espíritu de sabiduría. Amados hermanos, si usted no entiende la palabra, ¿cómo la predica? Si usted no puede comprender la escritura, ¿cómo la habla de ella? No puede hablar lo que otros han hablado. Tiene que usted tener experiencia de Dios. Usted tiene que tener una experiencia genuina de Dios. Y la forma de conocer a Dios es buscarle. No hay manera, amados hermanos. Yo tengo que buscar la presencia de Dios. Y de esa manera yo puedo entender y puedo escuchar su voz. Puedo entender las cosas. El día viernes, después de haber orado, me acosté nuevamente en la madrugada y Dios me dio una revelación. Y no solamente me da una revelación, sino que ya despierto, escucho la voz de Dios que me dice la instrucción que debo hacer. No solamente me da el sueño, sino me da su interpretación. Y yo doy gracias a Dios porque yo tengo que tener espíritu de sabiduría. Dios te puede hablar de diferente manera, como dice Job. En sueño, cuando el hombre está en su aposento, o cuando pasa un espíritu, y dice Job que los
vellos se le pararon y se despertó aquello, sintió frío y aquel espíritu le habla. Tiene que haber espíritu de sabiduría. Si usted no tiene espíritu de sabiduría, usted es llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que utilizan con astucia las artimañas del error. Usted tiene que tener sabiduría, amados hermanos, de comprender cuándo habla Dios y cuándo está hablando el hombre. Cuándo Dios actúa y cuándo actuamos los hombres. Dios tiene que darle sabiduría y entendimiento para comprender las cosas. Dios tiene que obrar en nosotros un espíritu de revelación. Tiene que hacerlo. Había una vez una elección en la iglesia y Dios me manda a vigilar la noche. Y yo como pude, vigilé. Entre dormido y despierto, estaba vigilando. Pero al final, en la madrugada, Dios me da una revelación. Y yo vi la iglesia y el Espíritu Santo detrás de cada hermano. Y el Espíritu Santo en forma de hombre como llama de fuego. Y se posaba detrás de cada hermano y me hacía ver si ese hermano estaba bien con él o no. Y cuando él se ponía atrás, yo podía ver, visualizar la llama que había en él. Si la llama era grande, la llama era chiquita, pequeña, mediana, la llama era bajita, casi se apagaba o que estaba apagada su llama. Dios me mostró todo eso, hermano. Entonces Dios me dijo, escoge conforme a lo que te di en la visión. Pero para muchos, lo que Dios había escogido no eran bien. Quizás no venían muy bien a la iglesia, quizás no eran constantes en la iglesia, quizás no se veía notorio a muchas personas lo que hacían, pero Dios en lo oculto sabe quién está bien y quién está mal. Dios no necesita, amados hermanos, que le pongan un currículo para nosotros, para Él comprendernos a nosotros. Él no necesita que nosotros corramos, Él no necesita que nosotros podamos deslumbrar. Él lo que quiere es que tú le busques. Y Dios sabe quién le busca. Quizás no estás dentro de la iglesia orando constantemente que la gente lo ve. Pero si tienes un devocional en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Si en lo secreto estás orando, esa oración no va a pasar en balde. Alabado sea el nombre de Dios. Si en lo secreto estás metido en la presencia de Dios, créelo que Dios está escuchándote. Y en cualquier momento se levanta una gran bendición sobre tu vida. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener espíritu de sabiduría. Cuando Dios le dio la orden de hacer aquel tabernáculo, que era obra primorosa, una obra de excelencia, Él le dijo, Señor, pero ¿quién sabe trabajar? Somos esclavos. Nadie trabajó el orfebre, nadie trabajó los metales, nadie trabajó eso, eran esclavos. Entonces de repente Dios dice, escoge dos. Y Él escogió a dos. Y Dios le dio espíritu de sabiduría para hacer las obras más extraordinarias que el hombre no haya existido. En un desierto, en una situación difícil, en algo que no tenían equipos como tienen ahorita, hicieron una obra primorosa de excelencia. Aquel traje era único. Eran con hilos bordados de oro. Hilos de oro. El traje pesaba porque no eran con hilos de lana, eran hilos de lana forrados en oro. Hicieron aquel traje, hermano. No era cualquier traje, era un traje especial. Por eso, cuando vemos el Salmo 133, que nos dice el Salmo 133, que cuando eran, cuán bello y cuán hermoso, ¿verdad? Cuán hermoso es estar todos los hermanos juntos y armonía. Es una belleza y se asemeja a la belleza de la unidad y de la armonía y de la comunión que tengamos nosotros
como la unción del primer sacerdote que fue Aarón. Cuando aquel aceite bajó por sus bordes de sus vestiduras, aquellas vestiduras de oro, aquella barba que tenía, aquello, el hecho lo recoge el Salmo 133 como uno de los hechos más trascendentes de la historia del universo. ¿Sabe por qué? Porque fue el primer sumo sacerdote de la historia. No fue cualquier persona, fue el primero. Y ahí Dios tomó aquel acto y lo puso, porque en ese acto iban a tener vida eterna también. Iban a tener vida eterna por medio de aquel primer sumo sacerdote que Dios escogió. Pero tenía que haber espíritu de sabiduría. Aquel Aarón que fue investido no tenía el espíritu de sabiduría que tenía Moisés. No tenía. Él era solamente el que iba a escuchar la voz de Moisés y lo iba a decir al pueblo. Pero un día el pueblo dijo: aquel Moisés está en la montaña, tiene 30 días y no sabemos qué le habrá ocurrido. Hagámonos dioses. Aquel sumo sacerdote tenía que tener sabiduría. Él estaba acostumbrado a la voz ¿de quién? De Moisés. Él estaba acostumbrado a las revelaciones de Moisés. Pero un día le vino al pueblo, no Moisés, y le hizo caso al pueblo en vez de escuchar y esperar. Voy a esperar que venga Moisés, porque el ministerio mío depende de lo que yo escuche de la boca de él. Mas no le hizo caso a aquella advertencia, sí le hizo caso sin sabiduría, sin revelación al pueblo. No todo lo que el pueblo quiere es ciencia, es sabiduría, es revelación. No todo lo que desea. Por eso cuando nosotros queremos algo, hay que preguntarle a Dios. Amén. Hay que preguntar. Y si Dios ha dicho de los cielos que ese va a ser o tu esposo o tu esposa, que ese va a ser la persona, que ese va a ser la iglesia, que ese va a ser ministerio, ¿qué ministerio tú vas a tener? Pues luchemos por la obra que Dios nos ha dado. Amén. Por eso tenemos que tener espíritu de sabiduría y de revelación. En Primera de Corintios, capítulo 2, nos habla el apóstol Pablo que él hablaba sabiduría en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amados, cuando usted tenga sabiduría de parte de Dios, hable sabiduría con los que han alcanzado sabiduría. Porque si usted habla sabiduría para los que no han alcanzado sabiduría, ustedes le van a decir que está loco. Ustedes le van a decir, no, eso no es. ¿Qué revelación es esa? Yo me imagino a un José hablando un espíritu de sabiduría y de revelación que vino sobre su vida y contaba los sueños a sus hermanos y a su padre, y sus hermanos y sus padres le decían, tú estás loco. ¿Qué sueño es este que tiene mi hijo? No entendieron lo que estaba haciendo. No comprendieron que en el mismo sueño estaban sus hermanos. No comprendieron que en el mismo sueño estaba su padre y no su madre. En el mismo sueño estaba todo. Todavía su madre no había muerto. Era un bebé todavía. Pero ya le estaba diciendo que su madre iba a morir y aparte de eso, que todos ellos iban a doblar sus rodillas porque él iba a ser un hombre grande sobre la tierra. Ellos no eran nación, ellos no tenían reyes, ellos no tenían nada. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué cosa tiene esto en mente? Pero cuando Dios te da sabiduría, entendimiento,
pues habla con los que han alcanzado sabiduría. No le eches las perlas a los cochinos. No le eches las primicias, lo que Dios te ha dado a gente que se va a burlar de ti. No le eches. No pienses que ellos no se van a quedar solamente con una burla, sino que te van a odiar. Mira la revelación que vino sobre Jeremías. Una revelación extraordinaria, un espíritu de sabiduría y de entendimiento que hubo sobre Jeremías, que hubo sobre Ezequiel. No se burlaba la gente, no hablaban mal de ellos. Un día estaba él en la cárcel, Jeremías, y Dios le dice en la cárcel: busca al registrador y compra una heredad. Y compra la heredad de tu familia, porque tenía que comprar, era la herencia de su tribu. Y él llama a su familia y llama al escribiente Barak. Y cuando llama a todos, dice: yo quiero comprar una heredad. Todos dicen allí: pero discúlpame, estamos sitiados, hay una guerra, todo el territorio de Israel está tomado por los babilónicos. ¿Cómo tú vas a comprar heredad? No solamente compró una heredad, sino que la compró como si no hubiese guerra. No la compró, ni siquiera te la regalo, decía el primo, los familiares. Te la regalo, estamos en guerra. Y él dijo: no, yo la quiero por el precio justo de ella. Ellos no se dieron cuenta y ellos no pudieron entender, pero le estaba comprando las heredades de su tribu. Y eso tiene peso de historia, amado, porque él guardó aquella heredad en una vasija y la enterró. Pero lo tremendo es que haciendo las excavaciones encontraron aquellas tierras que compró Jeremías, y le estaban diciendo cuáles eran las familias de Jeremías para entregarle las tierras, porque esas tierras eran de Jeremías. Dios, amados hermanos, cuando te da una revelación, te la da para hacer de ti algo maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Por eso, cuando en Corintios nos habla, dice que el espiritual lo juzga todo. Cuando hay un espíritu de revelación, lo juzga, pero el carnal juzga las cosas que ve. No juzga las cosas conforme al criterio de un espiritual. No. Dice: pero el natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El natural, el que viene a la iglesia y no percibe lo que está pasando, no percibe los ángeles que están aquí, no percibe la presencia de Dios que está aquí, no percibe la gloria de Dios que se siente acá, no percibe nada, simplemente es un observador, simplemente no ve nada, simplemente no siente nada, aleluya, simplemente vino a la iglesia porque no percibe en este cuerpo carnal las cosas espirituales. Pero dice la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, amados, pida a Dios espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es mejor que un carro. El espíritu de sabiduría es mejor que una casa. El espíritu de sabiduría es mejor que cualquier cosa terrenal que usted tenga. El mismo Salomón dijo que es mejor la sabiduría, que un joven de sabiduría es mejor que 10,000 hombres que tomen una ciudad. Solo un hombre que tenga sabiduría vale más que todo, más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa, es la sabiduría. Y si yo soy un mayordomo de Dios, mayordomo de mi casa, yo tengo que tener sabiduría, porque yo comparto son mis hijos, pero cada uno es individual.
Son mis hijos, pero cada uno Dios le dio algo a ellos. Y tengo que pulirlo según el don que Dios tiene en ellos. Tengo que aceptarlo lo que Dios tiene en cada uno de ellos. Tengo que aceptarlo. Cuando yo estaba más pequeño, estaba joven, yo me acuerdo que estaba en 6º grado. Mi familia me dijo, tienes que estudiar en la técnica. Pero yo no quería estudiar en la técnica. Yo quería estudiar para derecho, para abogado. Y yo decía, no, yo no quiero estudiar ahí. Yo quiero estudiar es derecho. A mí me gusta el derecho. Y mi familia se reunieron y me dijeron, lo mejor para ti es que estudies en la técnica. Estaba recién abierta la técnica. Bueno, me inscribieron. Y yo veo todo aquello que hubo y todo lo que Dios hizo, pero era lo que ellos tenían para mí. Yo me acuerdo que me graduó y mi padre me dice, ahora tienes que estudiar para ser un militar. Y dice, papá, pero yo no me siento militar. Yo no me siento militar. Mis hermanos me echaban broma, pero ¿cómo va a ser un militar alguien que le gustan las cosas de Dios? Fíjense, papá, no, pero él tiene que ser un militar. Y yo, para hacerle caso, pues acepté ir allá. Y pasé las pruebas. Y cuando llega la prueba psicológica, pasé todas las pruebas, pero excepto la psicológica. Y cuando yo presenté la psicológica, el que estaba ahí, la licenciada, me dice, usted no puede ser militar, usted es muy manso. Y yo le pregunté, ¿y por qué usted sabe que yo soy así? Dice, por lo que usted escribió, por lo que usted hizo allí. Y yo no entendí hasta el día de hoy cómo ella, por las preguntas que me hacía, pudo describir mi conducta, pudo describir mi temperamento. Pero ella me dijo, usted no puede ser militar. Y yo le llego a mi papá y mi papá me dice, ¿pero te acuerdas de las preguntas? Sí, pero haz lo contrario, vuelve a hacer. Y yo, no, papá, yo no quiero hacer eso. Yo no siento en mí ser eso. Y estando en eso, me reclutan y me meten en Maturín. Y cuando estoy en Maturín, en el Concristo de Maturín, yo pensé, bueno, mi papá no quiso, será el destino que quiere que yo vaya a ser militar. Y sirvo en una de las fuerzas élite. Yo no sé qué vio aquel hombre en mí. Yo no sé qué miró aquel hombre, pero me pusieron como cazadores de la fuerza élite. Yo no sabía disparar ni gomera, yo no sabía nada. Y yo le digo al que estaba allí, mi sargento, pero es que yo no, mándame a aviadores, mándame a mecánico, otra cosa, pero no me mande a cazadores. Eso es terrible. Tú tienes pinta de cazador. Mire, cuando alguien tiene sabiduría y cuando alguien no tiene sabiduría. Cuando alguien tiene sabiduría, indica dónde va. Pero cuando alguien no tiene sabiduría, va a indicar por el ojo. Y me decía, tu porte, tu formación así, no, tú eres un cazador. No, yo decía, yo no soy cazador. Me había dicho mucho de los cazadores y yo no quería ser cazador. Total que fui porque el sargento no entendió y me mandó para allá. Y yo veía a los de aviadores, yo veía a los de guardia presidencial y yo quería ir para allá. Pero me mandaron a los cazadores. Y yo les digo, hermano, que yo quería volarme de ahí. Eso fue impresionante lo que ellos me enseñaron a estar en el campo, a estar en situaciones difíciles. Y yo tenía miedo hasta del ruido de la noche, del espacio oscuro. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde me han metido aquí? Yo parecía Daniel en el foso de los leones. Porque yo no entendía, yo tenía miedo. Yo tenía miedo. Yo no sé cómo yo llegué a ser uno de los mayores de jerarquía allí.
y ser uno de los mayores galardonados allí. Yo no entiendo hasta Dios, pero sería Dios que me libró y me ayudó para que yo fuese uno de los mejores. Me tenían para todas las competencias y ganaba, pero yo decía entre mí, ay, yo no quiero esto, aún en mí. Y por llegar a ser así, el coronel Oscar Esdras González Beltrán me manda a la academia. Pero aún así no quería. Yo le decía a mi coronel, yo no quiero ser militar. Sí, pero tú sirves para militar, mira tu currículo. Yo no quiero ser militar. Hermanos, yo no quise nunca ser militar. Y cuando aún estaba para firmar, ir a la academia, yo dije que no, yo no quería ser militar. Y yo di gracias a Dios porque en mí y en mi deseo no estaba. Pero qué tremendo es cuando usted, siendo padre, le dice a un niño, tienes que estudiar de esta manera o de otro, cuando ese niño no tiene capacidad. Quizás lo haga porque le obedece a su padre o le haga porque obedece a su madre, pero no tiene esa capacidad. Quizás se gradúe, pero no tiene cómo hacerlo. Hoy en día, amados hermanos, cuánto falta de sabiduría tenemos nosotros, nuestros padres, para educar a sus hijos, para educar si somos pastores, tenemos que educar a gente, amados, y educarlo en el ministerio que Dios le dio. Y hay que hacerlo. Hay que tener esa bendición de poder hacerlo. Es necesario, amados hermanos, que tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder actuar. Tenemos que hacerlo. Cuando Dios me dio la revelación de venir acá a la viña del Señor, yo no dudé ni un momento. Pero después que estoy aquí, ahí sí me vinieron dudas. Después que estoy acá, en medio del desierto, ahí me vinieron tantas preguntas. Pero yo seguí firme creyendo a aquel que me llamó para estar aquí. Firme en creer que Dios me trajo aquí para algo grande. Que Dios me dio la victoria de estar aquí en medio de las pruebas, de las dificultades, pero Él me tiene aquí para algo grande. Es por eso que Dios le da espíritu de sabiduría y de revelación para que cuando vengan los problemas y las dificultades, mantente firme. A pesar de todo lo que pasó el apóstol Pablo, él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme en todos los problemas y dificultades que pudo haber. Por eso nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese espíritu de sabiduría y de revelación alumbra mi entendimiento. Mi entendimiento no viene solo por leer la Biblia. Mi entendimiento viene si hay un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en mi vida. Ahí ese espíritu de sabiduría y de revelación me alumbra el entendimiento. Hay una luz que penetra en mi vida, penetra en mi ser y me hace, amados hermanos, conducirme al entendimiento de Dios. Sin eso es imposible. No vamos a entender a Dios. Sin esa revelación no hay entendimiento. El apóstol Pedro preguntó, Jesús, a todos los que estaban allí, ¿qué dicen la gente que soy yo? En medio de aquella plaza de los ilustres en Cesarea de Filipo, o una ciudad donde hay muchas estatuas y donde hay muchos ilustres romanos, y la gente pone allí una inscripción y pone una descripción de aquel ilustre. Y yo me imagino a Jesús mirando a la identificación de aquellos ilustres, le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente le decía a los discípulos que él era un profeta, que él era un Jeremías, que era Elías. Esa es la que la gente, o un profeta cualquiera. Pero Jesús le preguntó a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y todos decían, bueno, no sé, lo que dice la gente es lo que nosotros creemos. Estando con Jesús, no podían entender quién era Jesús.
Mire, usted puede tener muchos años con una persona, puede convivir con ella muchos años, pero si no hay revelación de quién es usted, usted no va a entender. Siempre lo va a ver como un hombre o lo va a ver como una mujer y nunca va a comprender quién estuvo a su lado como casado. Nunca va a entender quién es esa persona. No lo va a entender. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le responde, no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que vino de Pedro no es porque convivió con Jesús. Lo que vino de Pedro no es porque estuvo 3 años con Jesús. Fue por revelación. Y usted conoce su pareja por revelación. Hay gente que sí sabe que sus parejas son evangelistas por revelación. No lo ve ahorita como evangelista. Ni siquiera una imagen de evangelista es. Ni siquiera predica la palabra. Pero usted tuvo revelación que es un evangelista. ¿Cuánta gente está casada con un pastor pero ahorita no pastorea? ¿Cuánta gente está casada con una persona que Dios lo llamó a pastorear, pero ahorita no ejerce el pastorado? Pero usted tiene que creer que esa revelación llega del cielo y usted tiene que trabajar en función a la revelación que Dios te dio. Es Dios quien te da eso. Y quizás no se lo da a tu pareja, sino a la otro que no es, para que entienda qué tipo de persona está casada. No sabemos hoy, amado, pero tiene que haber un entendimiento, una revelación te da entendimiento, nos alumbra el entendimiento y nos dice, ¿para qué nos alumbra el entendimiento? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si alguien tiene esperanza, ¿qué esperanza si no tienes sabiduría ni entendimiento? No tienes revelación. ¿Quién te enseñó qué esperanza tienes? ¿Dónde estás en la presencia de Dios? ¿Qué esperanza tienes? Si no hay espíritu de sabiduría y de revelación que te alumbre el entendimiento para que sepa qué esperanza tú tienes. Si no tienes eso, solamente tú vas a decir, yo espero a Cristo. Ajá, y en el reino milenial de Cristo y en el reino de los cielos, ¿qué lugar tú ocupas? ¿Qué esperanza tú tienes? ¿Qué esperanza? Porque cualquiera que pasa un examen es para probar ese examen y tener esperanza de seguir. Pero ¿qué esperanza usted tiene? Solamente que Cristo venga a buscar su iglesia. A veces unos hermanos me preguntan, hermano, ¿seré salvo? Bueno, ni esperanza tiene. ¿Será que yo voy a ser salvo? Ni esperanza tiene. ¿Cuánto más decirle qué lugar de privilegio usted tiene en el cielo? ¿Qué lugar usted tiene en el cielo? ¿Qué esperanza va a tener en el cielo? Si usted no ha hecho nada, nada por el reino de los cielos, ahí sí es verdad que no hay esperanza de nada. Pero alguien que ha hecho algo por el reino de los cielos tiene esperanza. Tiene esperanza. Porque alguien que nunca ha estudiado, ¿qué esperanza tiene de sacar buena nota? La esperanza es que se conduela el profesor y lo pase. Pero nosotros no somos así. ¿Qué esperanza usted tiene en el reino de los cielos? Una vez una profeta me dijo, porque yo quería hablar en lenguas públicamente, y yo quería hablar en lenguas, y no hablaba en lenguas, y hablaba en lengua en sueño y me despertaba hablando en lenguas, y hablaba en lenguas de un tiempo en tiempo.
Era como el ángel que de tiempo en tiempo se movía en las aguas. Así venían las lenguas a mí, pero yo veía que alguien predicaba y hablaba en lengua inmediatamente. Mas yo quería ser como ellos. Y lloraba, vigilaba, ayunaba para que Dios me diera géneros de lengua. Ya yo estaba hoy bautizado en el Espíritu, pero quería hablar lenguas públicamente. Quizás sea un ego, quizás sea una vanagloria, quizás sea algo, pero yo lo deseaba. Y vino una profeta, y me dijo, ¿por qué me pides que hables en lenguas públicamente? Ya has sido bautizado y tiene los mejores, escuche bien, los mejores dones y ministerios tiene. Pero yo quería hablar lengua. Me dijo, ¿y quieres hablar lengua siendo el más pequeño de los dones? Pero me dijo algo que me consoló. Acuérdate que tu nombre está escrito en el libro de la vida con letras doradas. Y eso me fue suficiente, amados hermanos, porque mi esperanza, amados hermanos, es que mi nombre está escrito allí y no con cualquier tinta, sino con tinta dorada de oro. Y una profeta, no hace mucho, me dijo, los ministros que tienen altos cargos en el cielo, su nombre está escrito con letras doradas. Y ya yo entendí, no es que me lo dijo al momento, pero mi esperanza es que yo voy a ser alguien en el reino de los cielos. Mi esperanza no es solamente salvarme, porque salvación es individual y la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. La salvación es un regalo, no se pierde. El que se pierde es que si yo lo dejo o lo tomo. Es mi actitud al regalo de Dios. Si es un regalo, no se pierde, siempre va a estar allí. Aunque la gente no lo quiera, siempre la salvación te va a tocar. Aunque la gente lo desprecie, siempre la salvación va a estar allí. Es decir, la salvación no se pierde. El que se pierde soy yo, si no la acepto. Depende de nosotros. Por eso tengo que tener esperanza en algo que Dios me dio en el reino de los cielos. ¿Qué yo voy a hacer en el reino de los cielos? ¿Para qué fui llamado en esta tierra? ¿Y para qué voy a ser levantado para estar en el reino de los cielos? Amén. Tengo que tener esperanza. Y dice la palabra, y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué esperanza usted tiene de la herencia? ¿Usted la sabe? ¿Cuál es su herencia en el reino de los cielos? Si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia que tenemos que tomarla, pero usted la sabe. Pero aquí dice que sí la debemos saber. Y no solamente la esperanza de las riquezas, de la herencia de los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Amén. Usted ha visto esa gloria poderosa, supereminente grandeza de su gloria. Es algo maravilloso. Una hermana decía que Dios no estaba con ella. Y ella se sentía abrumada por los problemas y las dificultades. Hasta me escribió, me siento sola. Yo solamente le dije, ayuna mediodía. Ella ayunó mediodía. Y al mediodía Dios le da una revelación donde está rodeada de ángeles. Tantos ángeles que ella no podía caminar en su casa. Y ella comprendió, oye, yo no estoy sola. A pesar de la aflicción, tú no estás sola. A pesar de los problemas, tú no estás sola. A pesar de todo lo que puedas pasar, tú no estás sola, aleluya. Hay una supereminente grandeza de la gloria de Dios que te rodea. Hay algo grande que te rodea a ti, aleluya. Si la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés y era un ministerio que perecía porque su cuerpo pereció, cuánto más la gloria que tenemos nosotros, alabado sea el nombre de Dios, y vamos a tener en el reino de los cielos. Por eso Cristo sabía
¿Qué lugar tenía él en el reino de los cielos? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Él sabía. El Salmo 16 dice, rebosa mi corazón. La alegría se desborda en mi espíritu, porque Él me ha prometido que no dejará mi alma en el Seol, ni mi cuerpo vea corrupción. Mira qué alegría tenía Jesús, aleluya. Que Dios le había prometido que su cuerpo no iba a ser vandalizado por los demonios, ni su cuerpo iba a ser tocado por nadie, alabado sea el nombre de Dios, ni tampoco iba a haber corrupción que se iba a podrir, no iba a hacer nada. Yo me imagino legiones y legiones de ángeles guardando aquel. No eran 8 soldados romanos, no. Eran las legiones de ángeles guardando ese cuerpo. Porque Dios le prometió a él. Dios se lo prometió. Por eso dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Dice la palabra que también en lugares celestiales, Dios, voy a estar con Jesús. Y te sentarás donde yo me siento. Te sentará y donde los ángeles reciben gloria, yo te voy a poner para que los ángeles vean la gloria y alaben y vean tu nombre. Son esperanza, hermano, que tenemos en el nombre del Señor. Dice, sobre todo principado. ¿Usted cree que no vamos a tener autoridad sobre todo principado? Sí, porque el orden de los cielos ha cambiado. Ahora es Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hombre. Ahora ha cambiado para siempre la estructura, aleluya. Ahora no es el enemigo que está gobernando, no, aleluya. Es usted y yo que está gobernando, alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Cuando estemos en los cielos vamos a tener un nombre nuevo. Vamos a tener un nombre nuevo. Ya no se va a llamar el nombre terrenalmente que usted tenía. No, va a ser un nombre nuevo, en el cual ese nombre va a ser un nombre sobre todo los que estén allá en el cielo, excepto Padre, Hijo, Espíritu Santo. Va a ser un nombre poderoso. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas, amados hermanos, toda autoridad nos es dada en los cielos y en la tierra. Y todo lo que nosotros atemos en los cielos será atado en esta tierra. Y todo lo que nosotros desatemos en los cielos será desatado aquí en la tierra. Amados hermanos, tenemos algo grande en sus manos. Dios le dio el reino de los cielos a usted, alabado sea el nombre de Dios. Y usted no lo puede cambiar por cosas terrenales. Usted no lo puede cambiar por cosas que no sirven para nada para el reino de los cielos. Dios lo llamó para que usted fuese un ministro en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a poner sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Mi hermano Santiago, ¿quién es el que vive? Vamos a orar al cielo y usted le va a decir, Señor, yo quiero que me deje espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero que usted, por favor, diga con sus labios eso. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que derrames el espíritu de sabiduría